Buenas noches, querida comunidad. Les enviamos una gran bendición a las casas, que el Señor los bendiga, nos ilumine, les ilumine, y bienvenidos a su programa A la Luz de la Biblia, esponsoreado por nuestra iglesia bíblica Cristo es Vida. Voy a dar la bienvenida, como siempre, a mis dos coanfitriones, Pastor Gustavo, Pastor Roberto. Por favor, una salutación para todo nuestro público. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Les agradecemos por seguirnos, por estar escuchándonos, hermanos, y esperamos que todo lo que digamos hoy sea para la honra y para la gloria de nuestro Señor, y que nada de lo que digamos sea solamente nuestro pensamiento. Ese es nuestro más grande anhelo, hermanos, ¿no? Bienvenidos, y bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Les damos la paz del Señor, y como dijeron aquí nuestros queridos hermanos, les damos la bienvenida a su programa A la Luz de la Biblia. Estamos muy felices de ya hacer una continuación del programa que hemos empezado la anterior vez. Por si no lo han visto, está en nuestra página de Facebook, también en el YouTube, ¿no es cierto? Uh-huh. Para que lo puedan ver, en lo que hemos expuesto la anterior vez, que eran los textos fuera de contexto, y en esta ocasión vamos a ir a una segunda parte donde vamos a seguir analizando cómo se debería abordar la Biblia, los errores doctrinales que tienen algunas iglesias. Igual escríbanos en los comentarios para saber cuál es su opinión. Es muy importante para nosotros, con versículos bíblicos. Es bueno tener un sustento bíblico, porque si no nuestras palabras pueden irse al viento. Eso es lo primordial para nosotros. ¿Con qué vamos a comenzar, queridos pastores, hoy? Bueno, hemos escogido estamos en estos programas vamos a ir agarrando diferentes versículos que han sido mal interpretados, ¿no? Desde este tiempo, ¿no? Desde hace muchos años, digamos, ¿no? En mucho tiempo se ha ido malinterpretando y ha ido cada vez tergiversándose más. Incluso se han creado nuevas doctrinas encima de estos versículos que han sido mal interpretados. Uy, doctrinas. Sí, doctrinas mismas, ¿no? Entonces, el anterior estábamos hablando sobre la sanidad, ¿no? Pues la oración por sanidad. Hoy vamos a tomar Mateo capítulo 7 del verso 1 y 2, que es lo que todos hemos escuchado. No somos nadie para juzgar, no juzgues, ¿no? Qué clave lo del juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién ha escuchado eso, no? Muchas veces nosotros queremos hablar de alguien o tal vez no criticar, sino, digamos, poner en la mesa, digamos, si alguien está diciendo algo, algún pastor está diciendo la verdad, entonces nos dicen no juzguéis, ¿no? Al ungido, no juzgues. Algunos piensan que criticar, digamos, la enseñanza de un famoso es falta de amor, o disciplinar en la iglesia, ¿no? Y decir, no tienen por qué juzgar, no tienen por qué condenar, no hay amor. Entonces, ese tipo de cosas que han ido entrando a la iglesia es lo que queremos nosotros en este programa, poco abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos para que la gente empiece en realidad nuestro más grande meta es que la gente empiece a leer por sí misma y entender, ¿no? Que no les engañen, ¿no? Que no les engañen, ¿no? Sí, pero incluso hay muchos teólogos renombrados, ¿no? Como Barclay, donde hacen comentarios de Mateo capítulo 7, versículo 1, y otros teólogos bien reconocidos, donde llegan a la conclusión de que no debemos de juzgar. O sea, este versículo, si bien los falsos profetas lo han utilizado para un fin, para socapar todas las fechorías que hacen, pero existen teólogos indicando claramente que no se debe juzgar. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el contexto, ¿no? Siempre nosotros hemos visto que para poder interpretar un versículo tenemos que ver el contexto, realmente qué es lo que está diciendo. Bueno, y empezamos leyendo todo, ¿no? Podemos, digamos, lo del anterior programa, estaba muy importante la parte, ¿no? Es cierto, de hermenéutica que estábamos empezando a enseñar. ¿Podemos hacer recuerdo, por favor? Ahorita vamos a empezar así, pero empezaremos leyendo todo el párrafo, ¿no? Claro. Todo lo que se está hablando. Léelo, hermano. Ok, ahora sí comenzamos. Sí, comenzamos. Arrancamos. El versículo que vamos ahora un poquito a escudriñar es Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y más adelante sigue diciendo, a ver, eso más voy a leer. Mateo 7:6. Es importante. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, De los puercos. no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Entonces, como a la anterior vez habíamos puesto a estos pedazos de textos que tienen ya una idea completa, le habíamos llamado perícopa, ¿no? Sí. Es un pedazo de texto que está dentro de todo el libro, que está obviamente dentro del contexto del libro, pero que eso ya engloba una idea, ¿no? Y la idea que se está hablando aquí, y es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no?, el que está hablando. Claro. Es nuestro mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Primera cosa que tenemos que ver, ¿quién está hablando? ¿No? ¿Y dónde está hablando? Claro, primero, ¿quién está hablando? Luego vemos a quiénes está hablando. ¿A quiénes está hablando? ¿Y en dónde está hablando? Claro, ¿a quiénes está hablando ahorita? Claro, el objetivo, ¿no? El- A los judíos. No, está hablando a sus discípulos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Les voy a mostrar, les voy a dar un tip. Todos tenemos Biblias de estudio, ¿no? Esta es la Biblia de estudio Holman, ¿no? Y la traje esta porque tiene unos bosquejos de los libros bien amplios. Hay otros que tienen más cortitos, chiquitos, pero este tiene un bosquejo bien amplio. Ahora, en el bosquejo, lo que se tiene es... Solo son cortitos en uno, Al ¿no? principio del libro, en las Biblias de estudio, Sí. usted tiene una introducción a Mateo, digamos en este caso Mateo, Sí. y Mateo nos dice en qué circunstancias, esa introducción nos dice en qué circunstancias se ha escrito este libro, en qué lugar histórico se ha escrito, cuál ha sido el mensaje y el propósito de este libro, cuál es la contribución de este libro en toda la Biblia, y luego nos dice cuál es su estructura, ¿no?, del libro. Estamos hablando en este caso de Mateo. Porque tenemos que entender que los 4 evangelios son con objetivos diferentes y a públicos diferentes. Claro, ¿no? Pero que comporten muchas cosas, Claro. ¿no? A excepción de Juan, los otros 3 son sinópticos, ¿no? Casi idénticos. Mateo está dirigido a los judíos. Claro. A los judíos. Específicamente, ¿no? Mateo, ¿de qué trata? Trata de que Jesús es el rey, es el nuevo es el Mesías. El Mesías prometido, ¿no? Prometido, Exacto. es el nuevo Abraham, es el nuevo Moisés, ¿no? Eso es lo que habla Mateo. Ahora, quiero mostrarles esto, ¿no? Este es el bosquejo, ¿no? Esto de acá es todo el libro de Mateo, ya dividido en secciones, y esas secciones en subtemas, ¿no? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Eso para qué nos sirve? Para ubicarnos en qué lugar está nuestro texto que estamos hablando. El texto que estamos estudiando está en Mateo 7, versículos 1 y 2. Entonces, más o menos busco acá en qué, Mateo 7, versículo 1, aquí, ¿no? Y dice que habla de la práctica de la justicia del reino, ¿no? Cómo se ve la justicia dentro del reino de Dios. Ahora, eso está dentro de el primer discurso de Jesús, que es el sermón del monte. Del monte. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, eso nos da ya una idea de lo que está hablando. Primero, dentro del sermón del monte, ¿no? Y el sermón del monte se está hablando a Jesús, a sus discípulos, les está enseñando a sus discípulos, les está mostrando el reino, cómo se organiza todo, ¿no? Y dentro de eso que está mostrando Jesús, habla de cómo se ven, aquí dice, la práctica de la justicia dentro del reino del Señor, cómo se aplica la justicia dentro del reino del Señor. Entonces, ese sería nuestro marco, nuestro contexto dentro del libro de Mateo. ¿No? Exactamente. Oh, qué genial, está estructurado este libro. Wow. Jesús está acá, es parte del sermón del monte. Pero antes tal vez podríamos definir qué es juzgar. Claro. El tema que estamos ahora hablando es el juzgar, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué será juzgar?
Bien, yo tengo la palabra juzgar viene del griego krino. ¿Está bien? ¿Ya? Y este verbo griego, krino, puede ser, dice, interpretado de una manera amplia, de varias formas. Y aquí tengo separar, distinguir, juzgar, considerar, cuestionar, pronunciar sentencia, condenar, vindicar y etcétera. Pastor, antes de entrar en ese tema, lo que tenemos que entender, ¿por qué estamos viendo la traducción del griego? Por ejemplo. ¿Por qué no hebreo? O sea, digamos, porque todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos que ver, digamos, las traducciones exactas en el Antiguo Testamento, tendríamos que hablar del hebreo o del arameo antiguo, ¿no? Sí, ¿no? Generalmente hebreo, ¿no? Arameo tiene muy poco, pero tiene un pedazo, ¿no? Pero el Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento, casi en su totalidad, está escrito en griego, ¿no? ¿Y por qué? Porque en ese tiempo el griego era, pues, el predominante. Como el inglés acá. Claro, claro. Era un idioma comercial que todo el mundo tenía que saber, ¿no? Por eso tampoco el Señor ha hecho en cualquier idioma, ¿no? Sino un idioma que realmente va a llegar, ¿no? Va a llegar a muchos, ¿no? Entonces, la palabra juzgar, como les digo, es el griego krino. Aparece en el Nuevo Testamento 114 veces, en 98 versículos diferentes, y en cada versículo se toma de esta manera, ¿no? De separar, de distinguir, de considerar, cuestionar, pronunciar sentencia, condenar, vindicar, etc. Entonces, eso, digamos, podríamos decir. ¿Algo más sobre el...? Claro, el juicio, según el diccionario común, dice, ¿no? Deliberar acerca de un asunto, formar una opinión de algo, un tema, discernir, como decías, entre el bien y el mal. Entonces, esto del juicio, los seres humanos tenemos la capacidad de tener juicio. Tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que nos distingue de los animales. Desde el principio, desde el Génesis. Y si Dios nos ha dado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, cuando hablamos de Mateo 7.1, nos estará prohibiendo aplicar algo que Dios nos ha dado. Primero que todos los días nosotros juzgamos. Todos los días decidimos algo, ¿no? Entonces nos ponen en la mesa decisiones. Esto o esto, me conviene esto o esto me interesa o esto no me interesa. Todos los días juzgamos algo, ¿no? En base a nuestra necesidad, juzgamos si ese algo va a cubrir nuestras necesidades. Entonces, el juicio es algo intrínseco dentro del ser humano. Siempre estamos juzgando, ¿no? Ahora, no desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sino desde el punto de vista de que vemos si realmente es lo que necesitamos o lo que no necesitamos, en cuestión a decisiones. Ahora, considerando esta palabra, entonces, ¿qué podemos decir? Que existen dos formas de juicio en los cristianos, o en el ser humano. El juicio divino, el juzgar divino, y el juzgar humano. Luego también existe la forma de juzgar buena, que es muy necesaria, y la otra que es mala y censurable. Discernimiento del bien, ¿no? Y el mal. Eso. Ahora, ¿cómo es lo que podríamos ver, ¿no? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Cuando nosotros juzgamos, en la palabra de Dios nos dice, con orgullo, hipócritamente y sin amor, estamos juzgando de una manera mala, que no deberíamos de hacer. Y generalmente, cuando juzgamos a nuestro hermano por algún mal que hizo, alguna caída, algo que pasó, nosotros no vamos con él con amor para restaurarlo, para ayudarlo, sino directamente lo tildamos de pecador y demás, y lo hacemos caer más que levantarlo. Entonces, esa es una forma humana de juzgar, una forma mala, censurable. Y es precisamente lo que este versículo nos dice, ¿no? Es como si tuviese un gran letrero que dice, tenga cuidado, ¿no? Un warning, ahí pone, tenga cuidado de juzgar de esta manera. No está diciendo no juzgue, exacto, ¿no? Sino que no juzgue
de esta manera, ¿no? Entonces, a ver. Y además, hay que tomar también en cuenta que el Señor está en el Sermón del Monte. Ahí, ¿no? Está en el Sermón del Monte dando un mensaje que contrasta con la verdadera justicia de Dios y la justicia hipócrita de los escribas y fariseos. Y en este mismo Sermón del Monte, en Mateo 5:20, por ejemplo, el Señor dice: ¿por qué os digo? Dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cómo era la justicia de los fariseos? Era hipócrita, aparente, superficial, externa. Entonces el Señor está condenando este tipo de juicio superficial, externo, aparente, hipócrita, ¿no? Está comparando entre la verdadera justicia y la justicia de los fariseos hipócritas. Ahora, claro. Dice aquí: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos un juicio no superficial, no externo, no aparente, no hipócrita, sino un juicio del corazón. Un juicio que salga de un corazón que ha sido totalmente transformado. Entonces el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, puede juzgar. Lo que el Señor, y justamente acá, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿En qué nos diferenciamos con esa justicia de los fariseos? En que nuestra justicia es dada por Dios en la nueva criatura de los seres humanos. Y tiene que ser así, porque si practicamos una justicia por apariencias externas o por tradiciones, entonces aquí eso se aplica a nosotros, que no debemos juzgar así. Eso, en parte, ¿no? Pero entonces, ¿en qué nos vamos a asir? También es una pregunta. O sea, si un cristiano juzga porque desde la Biblia se nos ha dado un principio de moral perfecto, absoluto, ¿sí? Donde sabemos decir qué es bueno y qué es malo. Porque, digamos, en ese aspecto tampoco vamos a poder decir, digamos, por tratar de ser pietistas, el hecho de que una persona haya asesinado a alguien, por decir algo X, ¿no? No podemos decir que según la Biblia tenemos que perdonarte y amarte. O sea, decir que eso también está mal. O sea, no podemos decir por eso, digamos, que no está bien. Exacto, sí. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 7, 24, a ver si pueden encontrar. Juan 7, 24. Sí, sí. Enseguida. Es que esto es súper cómodo de hacer. 7, 24. Sí. El Señor, aquí en Juan 7, 24, nos prohíbe que apliquemos una justicia según las apariencias. Dice: no juzguéis según las apariencias. O sea, no juzguen como lo hacen los fariseos hipócritas. Ellos tenían un montón de tradiciones, normas que habían puesto por encima de la palabra de Dios, y bajo esas tradiciones estaban juzgando a las personas. Y el Señor aquí en el Sermón del Monte dice: no juzguen así, de esa manera. No pueden juzgar. Y dice Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino, dice, juzgad con justo juicio. Y dice Juan 8:15 también: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. De esa forma, ¿no? Entonces esa parte también tenemos que ver. Ahora, ahorita me pongo a pensar y digo, ¿qué es juzgar en base a las tradiciones? O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Yo me pongo a pensar y digo, muchos tenemos costumbres dentro de la iglesia, ¿no? Exacto. Costumbres que se han ido enraizando en la iglesia y a veces no tienen sustento bíblico, no están dentro de la iglesia. El sustento bíblico, claro. No están, digamos, dentro de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona no actúa como nosotros queremos que actúe, como nosotros pensamos o como a nosotros nos han enseñado, entonces la juzgamos, ¿no? Y ya le decimos: no, tú estás mal, tú no eres cristiano, tú no. Entonces ya lo discriminamos porque no está esa persona adecuándose a lo que nosotros tenemos como verdadero. Sin embargo, puede ser que esa persona esté realmente sujetándose a la palabra del Señor y nosotros sujetándonos a nuestras tradiciones, ¿no? Exacto. Entonces, las denominaciones, por ejemplo,
tienen muchas tradiciones, ¿no? Sus reglamentos internos y muchas cosas que ya tienen ahí escritos, ¿no? Se hace así, así, en las asambleas se hace así, en los bautistas se hace así, en los nazareos se hace de esta otra manera, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que nosotros poner ahí, ¿qué es primero? ¿La tradición de mi iglesia o bien la palabra del Señor? ¿No? Y lo que usted dice es fundamental. Leía en 2 libros, digamos, uno de Vishal Mangalwadi, un hindú que ha sido convertido, digamos, del hinduismo al cristianismo, y de Ken Ham, un ministro estadounidense, que habla de la creación. Y ellos decían, o sea, el cristiano, como usted lo decía, no puede basarse en su opinión. No, tiene que basarse en la Biblia, porque si no se basa en la Biblia, entonces no tiene un sustento. Puede opinar lo que uno quiera, ¿no? Yo puedo opinar y decir, no, pero es que realmente está mal juzgar porque Dios lo ha dicho, eso es una opinión. O alguien puede decir, yo pienso, ¿no? Ese yo pienso no puede ser parte de un cristiano, decían estos dos. Lo que debería ser el sustento del cristiano como opinión, debería ser lo que dice la Biblia, no lo que puede decir un hombre. Por más, digamos, que el hombre esté en búsqueda, ¿no? Pero lo que es el sustento es lo que dice en la Biblia. Entonces, ¿quién debería marcar qué es un juicio justo? Tiene que ser la Biblia. La palabra. Y nuevamente aquí, ¿no? El Señor Jesús, los discípulos y el juicio aparente de los fariseos. Y en Lucas 16:15, nuevamente el Señor recrimina a los fariseos, hablándoles del juicio que ellos tenían. Dice, vosotros sois, dice Lucas 16:15, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ellos se justificaban y bajo sus costumbres, o sea, sin piedad juzgaban a los demás. Sí, mira lo que ellos hacían. Eso es lo que el Señor condena, no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Está dirigiéndose a este público, ¿no? Que están escuchando los discípulos. Mas Dios, dice, conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres, o sea, lo que los hombres tienen por sublime, las tradiciones de los judíos, delante de Dios es abominación. Tal cual. O sea, estos judíos estaban más preocupados por las apariencias, estaban preocupados por cuidar su imagen personal, estaban preocupados porque la gente les vea como gran líder. O sea, no les importaba la misericordia, la piedad, la justicia, o sea, les interesaba más sus tradiciones. Y en base a eso ellos, si tú no cumples una norma, algo que nosotros ya hemos establecido, entonces estás mal, eres un hijo del diablo. Entonces, el Señor ese tipo de juicios prohíbe. No nos prohíbe no juzgar, porque tenemos esa capacidad como ser humano. Tenemos que juzgar, y vamos a mostrar más adelante cómo la palabra del Señor nos respalda esa situación. Entonces la primera bandera roja que podríamos poner es no juzguen para que no sean juzgados. ¿Pero de qué está hablando? De que de la misma manera que tú juzgas a una persona, alguien te va a juzgar a vos, ¿no? Con la misma medida que tú mides a una persona, esa misma medida te van a medir a vos. Así que no te conviene, pues, juzgar a una persona hipócritamente, orgullosamente, sin amor, porque va a venir alguien que te va a hacer lo mismo a vos, ¿no? Esa es como una advertencia que dice, no, tengan cuidado, si van a juzgar a alguien, si van a ver, van a discernir sobre si alguien está haciendo lo bueno o lo malo, tengan cuidado de hacerlo como verdaderos hijos de Dios, y no aparentes nada más, no buscando tu propia satisfacción, orgullosamente al decir, no, o sea, tú eres un pecador y yo no peco, ¿no? De esa manera. Eso es lo que dice. O sea, diría, digamos, entre otras palabras, el objetivo principal de este texto, fuera de contexto, está en taparnos la boca. Y esto es complicado, porque, por ejemplo, el comunismo ha rediseñado la gramática para poder poner palabras mordazas en nuestra boca. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. Fascista. Hablaba alguien en contra del comunismo, fascista, y la persona... Tiene que callarse para que no... Otra palabra, el progresismo. Homofóbico. Y es una palabra... No, pues, si me juzgas eres homofóbico, punto. Intolerante. Intolerante, palabra mordaza. Y en el cristianismo, no juzgues. No juzgues.
No importa si mi iglesia está cometiendo pecado, no importa si mi iglesia tiene pastores trans, pero no puedes juzgarme porque tú no eres Dios. Ese es el texto fuera de contexto ahorita, ¿no? Claro, esa es, digamos, una forma también hipócrita de hacer, ¿no? Porque yo puedo estar juzgándole a alguien por lo mismo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ¿no? Adúltero y yo adúltero. Yo digo, no ande con mujeres, no adultere, no todo, y yo tengo, digamos, mi guardadito por ahí. O como un pastor decía, tengo mis cuerpos guardados en el ropero, ¿sabes? O mis muertos, decía, muertos guardados en el ropero, decía. Ahora, estamos en el contexto del Sermón del Monte. En Mateo del Monte ha sido el sermón más sublime dado por el propio Hijo de Dios, por Dios mismo, donde la enseñanza es que los seguidores deben ser exigentes, perspicaces, detallistas en lo que creen y en lo que hacen. Deben hacer todo lo posible para juzgar entre la verdad, la mentira, lo interno, lo externo, entre lo verdadero, lo fingido. Son enseñanzas que están en el Sermón del Monte. Entre la verdadera justicia del corazón, lo que Dios exige, y la falsa justicia, ¿no? En resumen, entre el camino de Dios y todos los demás caminos. Por eso dice en Mateo 7:15, nos dice la palabra del Señor, estamos en Mateo 7:1, es el versículo controversial, no juzguen. Pero nos dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Entonces, si nosotros no tenemos que juzgar, ¿cómo vamos a identificar a ese falso? Claro. Es bueno que ahora está bien popular, bien populacho, bien vestido. Bien carismático. Con luces por aquí y por allá, una música suave. O sea, y dice, no, guárdense de los falsos profetas. Ahí dice también, ¿no? Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Ahora, ¿cómo sabemos quién es perro y quién es cerdo? Si no tenemos, digamos, enfrente y empezamos a evaluar, a juzgar, ¿no? A decidir. A discernir. A discernir quién es un perro y quién es un cerdo, quién es un verdadero y quién es un falso. Tenemos que forzosamente juzgarlo. Claro. ¿No? Juzgar y decir, poner lo que él dice, confrontarlo con la palabra del Señor, y nos damos cuenta que es un falso. Así es. ¿No? Si vemos a un cristiano que está con su vida desordenada y hace lo que quiere, entonces nos damos cuenta por la palabra del Señor que es un perro. Y nos damos cuenta también que es un cerdo al que, por más que le enseñemos, por más que le mostremos la palabra, las pruebas que dice la palabra del Señor, no quiere entender. Claro. Y es más, se agarra contra vos y empieza a pelearte y te lo agarra como tu enemigo y empieza a hacer, ¿no? Entonces ahí el Señor dice, no deis lo santo, ¿no? La palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, a los perros, ni echéis a las perlas, ¿no? La perla de gran precio que es el Señor Jesucristo, a los cerdos. Queda justamente en el contexto, ¿no? De lo que era Cristo contra los fariseos y todo eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahorita, ¿qué es lo que está diciendo? A los fariseos les está diciendo perros y les está diciendo cerdos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no querían entender nada. Es más, se agarraron contra Jesús y lo buscaron y lo persiguieron. Lo rechazaron. Hasta matarlo. Por eso dice, no deis tus perlas delante de los... La perla de gran precio, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y ahí está la perla, dice, y a los cerdos, a los fariseos que nunca han entendido, y no porque, ¿sabes? Porque no tenían capacidad de entender, no querían entender, estaban cerrados sus ojos. Y no solo a Cristo, ¿no? A muchos profetas que han matado antes. Han visto las maravillas, han visto milagros, han visto sanidades, han visto los fariseos, y ni aún así. Y es más, se dieron la vuelta y empezaron a matar al Mesías. Y ahora, esta palabra es muy complicada en el día de hoy porque hay sectas que no aceptan aún a Cristo. Exacto. Y bajo los mismos argumentos.
¿no? Hay unas revistas medio atalayescas, medio raras, ¿no? Que hay, que ya es complicado. Una indirecta bien directa. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice, y muchos se agarran de eso. Pero ¿qué hacemos con muchas enseñanzas de la palabra de Dios? Por ejemplo, Mateo 8, claro. 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. ¿Acaso eso no es juzgar? Claro. Si no te hace caso, ve con un testigo. Vayan y díganle, estás mal. Instancias de juicio. Y si no te hiciera caso, con la iglesia. A la iglesia. Y si no te hace caso, en la puerta del templo de la iglesia. ¿Acaso eso no es aplicar un juicio? ¿Y qué hacemos con Romanos 16, 7 cuando Pablo advierte, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, en otras palabras, juzguen, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Tales personas no sirven. ¿Acaso eso no es aplicar un juicio contra los falsos? Primera de Corintios 5:11 también dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra. ¿Acaso eso no es juzgar? Claro que sí. ¿La Biblia prohíbe juzgar? No. Entonces estos falsos, estos ungidos que han aparecido últimamente, y dice la gente, no lo juzgues, estos son avaros, estos son fornicarios, estos son adúlteros, estos son amadores del dinero. Y la Biblia nos manda, que nos dice claramente, ¿no? Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe y dice a la iglesia de Corintio, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, en este caso, gran apóstol, salmista, profetiza, no sé qué nombres están usando, pero descontextualizando totalmente la palabra del Señor. Pero desde el principio, si nos vamos al Génesis, ya Dios nos ha puesto, o sea, después de la creación del hombre, fructificad y sojuzgad la tierra. Desde el principio nos ha dado, y eso es una orden, ¿no? No es por decirles, piénsenlo, si van a hacer juicio, no, es una orden de Dios. Y dice, así es, hermano, y justamente Eva, ¿no? Ha sido engañada por Satanás, y por no usar su juicio debidamente, es que hasta ahora estamos enemistados. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no ve? Entonces el árbol, cuando veo un árbol, veo ahí una manzana, digo, este es un manzano. Si veo el plátano, digo, este es un platanal, ¿no ve? No voy a decir al revés, no voy a decir un plátano y voy a decir que ese es un manzano, ¿no? Entonces, por su fruto los conocemos. Y esta gente muestra, pues, en su vida sus frutos. Ahora, mucha gente piensa que los frutos son cuántas iglesias has abierto, cuántos miembros tienes, cuánta gente hay en tu célula. Sí, cuánto ayudas el dinero. Eso piensa que la gente en este tiempo piensa que eso es fruto. No. El fruto, como en Gálatas dice, es el amor, la paz, los frutos del Espíritu Santo, la bonanza, el amor, la paz, ¿no ve? Mansedumbre, gozo, benignidad. Esos son los frutos. La persona, sea apóstol, sea profeta, sea lo que quiera decir, que no muestre esos frutos, ¿no? Que dentro de su vida no corran como ríos de agua viva esos frutos, entonces pues no es un cristiano. ¿Y cómo nosotros vamos a ver eso? Cuando veo yo la manzana y juzgo la manzana y digo es redonda, es roja y tiene, ¿no? Entonces digo, esta es una manzana, estoy juzgando. Todo el tiempo, ¿no? Desde que abrimos nuestros ojos estamos haciéndolo. Entonces cuando vemos a una persona y esta persona no condice, su vida no está enmarcada en la palabra del Señor, contradice muchas cosas que dice la palabra del Señor, entonces pues no es. Entonces ya nosotros tenemos que decidir ahí, ¿no? Entonces, si no es un verdadero, entonces ¿qué es? Es un falso. Exacto, hermano. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos juzgar todo mensaje que recibimos en base a la palabra del Señor. Dice, ¿no? Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, incluso dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y no es solo ese versículo,
para decir, están usando un versículo aislado. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No reprender el pecado. El pecado. O sea, es ser cómplice del pecado. Entonces, el Señor nos manda que debemos de juzgar, discernir todo tipo de mensajes que hoy en día estamos siendo bombardeados por las redes sociales, las artes. Juzgados. Sí, tenemos que juzgar. Y nos están juzgando a nosotros, pero de la peor manera. Estar juzgando. La palabra del Señor nos manda a juzgar, nos manda que usemos nuestro juicio, diferenciar lo bueno, lo malo. ¿En base a qué? A nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a lo que nos han enseñado, a lo que es recibido en el Instituto Teológico Pentecostal. No, en base a la palabra del Señor. Si yo, dice Pablo, les traigo otro evangelio diferente al que he recibido, no me reciban. Y los hermanos de Berea hacían eso, ¿no? Los hermanos de Berea eran nominados ahí en la Biblia, dice, eran más nobles, dice, ¿no? El Señor lo pone como, la palabra de Dios lo pone como nobleza, el que un hermano reciba, escuche de alguien, pero que no se quede con lo que ha dicho esa persona, sino que vaya y lo corrobore con la palabra del Señor, y si está bien, lo retenga, y si está mal, lo deseche. Ahora, esto es bien delicado porque no solo somos nosotros, cualquier persona juzga en todo momento. Todos juzgan. O sea, que nos digan a nosotros que no juzguemos es porque tal vez no les guste el juicio que nosotros enviamos por un juicio justo. Entonces, si nosotros, el pueblo de Dios, deja de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, alguien más lo va a hacer, como ahora. Entonces, hay las otras personas que se apartan de la Biblia y ellos están diciéndonos cómo juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es algo muy delicado, ¿no? Claro, una iglesia tibia, una iglesia que tiene líderes que enseñan este contexto fuera de contexto, hace que nosotros no hablemos sobre los temas. Entonces ellos lo van a hacer, y lo van a hacer con un juicio, pero totalmente caído, un juicio totalmente relativizado. Y eso es un peligro muy grande que nosotros estamos afrontando ahora. Y nos están persiguiendo por eso. No reprender al pecado en nombre del amor es ser cómplices. Eso. Y dice la palabra, Levítico 19:17, dice, corrijan con franqueza. Ahora estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. Si ustedes no corrigen al falso apóstol, al sacador de platas, al Zacarías Platas, entonces ustedes son cómplices, por más que no se benefician, ¿no? Pero eso es una palabra mordaza, ¿no? El juzgar. Cuando estos ministerios gigantes y los que están sacando dinero, alguien quiere fiscalizar o alguien quiere pedir alguna explicación, dice, no juzgues al hermano, ¿no? Y yo tengo una anécdota. Mi papá dice que estaba esperando la movilidad y ahí la dulcera estaba escuchando cierto ministerio que siempre pide plata, ¿no? Estaba en su radio, dice, ¿no? Y mi papá dice que le hace la pregunta, por un error también que este ministerio ha hecho, ¿no? Ya. Entonces le pregunta, ¿no? Y hermana, y tal cosa tenía que haber habido, así, le pregunta, dice, ¿no? ¿Qué cosa? Dice que creo que estás hablando mal de mi pastor. Ahorita, pero la había hecho escapada, mi papá, ¿no? Llegamos. Tenemos que ser escuderos, ese es el versículo. Llegamos al punto de que la gente está adoctrinada por este tipo de versículos. ¿Por qué? Porque la gente no se pone a juzgar, no se pone a discernir si lo que su pastor está enseñando realmente está en la palabra del Señor. Hay personas que ya incluso ponen por encima de la palabra del Señor lo que el pastor está enseñando. Pastores infalibles. No, los pastores infalibles. Hay la pastolatría en este tiempo, que el pastor es la última
¿cómo se La dice? verdad última, Palabra, ¿no? la verdad última. Absoluta. Nosotros tenemos ahí un conocido que tiene la verdad absoluta. Si no estamos dentro de su criterio, entonces somos falsos, ¿no? Entonces, Él es Dios. Él es Dios. Para Él, ¿no? Él es Dios, ¿no? Entonces, todo eso está desencadenado por este tipo de malinterpretaciones de la palabra del Señor, ¿no? Uy, pero qué complicado, ¿no? Errar un poco en la Biblia, consecuencias funestas. Ahora, mira, Satanás, cuando le habló a Eva, le dijo, con que Dios te dijo, ¿no? Le dice. Siempre contra la palabra. ¿No? Pero en realidad está hablando lo que Dios le dijo. Con que Dios te dijo que vas a morir, le dice, ¿no? Y está bien, está utilizando las mismas palabras que el Señor ha dicho. Pero hay ahí una pregunta maliciosa, ¿no? ¿Con qué te ha dicho? Y está hablando contra su palabra. Contra su palabra. Esta palabra. Y así es como trabaja Satanás, ¿no? Sí, siempre. Con los versículos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Señor nos está diciendo claramente, el Señor Jesucristo con su propia boca nos dice, tengan cuidado, tienen que juzgar, tienen que distinguir entre el verdadero y el falso, tienen que distinguir entre los perros y los cerdos, tienen que ver que todo esté, digamos, bien conforme a mi palabra, pero tengan cuidado, no lo hagan orgullosamente, no lo hagan hipócritamente, no lo hagan sin amor. Eso es lo que está diciendo. Pero lo que pasa que Satanás lo que hace es agarrarse de unos cuantos líneas, ¿no? No juzguéis para que no seas juzgado. Y así como lo ha engañado a Eva, nos está engañando igual a nosotros. Con la misma palabra de Dios. Desde el principio hasta hoy. Con la misma palabra del Señor nos engaña, ¿no? Tergiversando el sentido, ¿no? Y nos engaña. Y al final de cuentas ya nosotros no queremos juzgar, ¿no? Ya es una como nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. Ay, ¿quién no ha tenido miedo de hablar de algo o de alguien y que estemos... como te diría, hasta a veces yo tenía miedo, digamos, de hablar de muchos pastores o algo así, ¿no? Cuando yo no conocía la palabra del Señor, muy adentro, decía, no, pues él debe conocer, yo qué cosas, no sé nada. Pero la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Así es, hermano. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pero Dios tan amoroso, tan bondadoso. El único bueno. Que Dios omnisciente, como lo conoce todo, nos da muchos ejemplos del cuidado que debemos tener antes de emitir juicios, especialmente los que implican graves consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis 11:5, antes de juzgar a los que estaban construyendo la torre de Babel, ¿qué hace el Señor? Dice Génesis 11:5, y descendió Jehová para ver. Pese a que el Señor ya sabía, pero Él nos da ejemplo, ¿no? Baja, desciende, antes de dispersar, confundir las lenguas, para cerciorarse. Y otro ejemplo lo vemos en el Génesis 18:21, cuando tiene que destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace el Señor? Dice Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. O sea, voy a ir a constatar. ¿Acaso el Señor no sabía? Sabía que había pecado ahí. Él lo sabe todo. Todopoderoso. Pero ejemplo el Señor nos da como, o sea, nosotros no debemos de juzgar a la ligera. Tenemos que constatar. Y siempre la palabra del Señor tiene que ser nuestra base moral para emitir un juicio. Nosotros podemos confundirnos, podemos equivocarnos, somos humanos. Somos falibles. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, dice Dios, escogió. Amén. Para mostrar, para avergonzar. Gloria, amén. Y ahí está también algo que estamos pasando por alto, ¿no? Nosotros tenemos que ver la viga de nuestro ojo antes de querer limpiarle la pajita que está en el ojo del otro hermano. Ahí no está diciendo que tú no lo reprendas, no está diciendo que tú no lo ayudes, está diciendo que examínate primero y ve si tú no estás cometiendo el mismo error y hasta peor todavía que él. Entonces, a veces nosotros nos ponemos así todo orgullosos, todo capos y empezamos nomás ya a juzgar a una persona
Cuando nosotros estamos cometiendo un error, tal vez incluso peor que él, y el Señor nos da otra bandera roja ahí y nos dice, si quieres juzgar a una persona su actitud o su forma de algo que ha hecho, fíjate primero en ti. Fíjate si tú no estás cometiendo el mismo error, si tú no estás, si tú tienes la moral para decirle lo que le piensas decir. Porque si haces lo contrario, si aún teniendo tu mismo pecado, tú le sigues juzgando, te constituyes en un hipócrita, ¿no? Porque dices, pero no haces lo que estás diciendo. Y eso se ve mucho, ¿no? En este tiempo, se ve mucho, juzgar hipócritamente. Ahora, podríamos decir que la prohibición está en que no juzguemos en el sentido de condenar, porque nosotros no somos quienes para condenar. No podemos. Pero hay hermanos que condenan, ¿no? Que nos dicen, ya, este es un falso, este es tal. Ya, digamos, poniéndole como hijo del diablo, digamos, ¿no? Ya eso nosotros no somos quienes para juzgar. Podemos decir que el hermano está enseñando cosas que no están en la palabra de Dios, podemos decir que está enseñando cosas equivocadas, pero a sus actitudes, no a la persona. Porque si decimos ya a la persona y lo mandamos al infierno a la persona, ¿qué no estamos haciendo nosotros? Dios es el que va a decidir, cuando venga va a separar a las ovejas de los cabritos, ¿no? Y va a echar a la izquierda y a la derecha, bueno, eso ya conocemos. Pero Dios es el que condena, nosotros no. Pero sí debemos juzgar que es lo que el hermano o las personas están haciendo está bien o está mal, está conforme a la palabra del Señor o está conforme a sus tradiciones, a sus costumbres y todo lo demás, ¿no? Ahora, esto es como una luz para nosotros que se nos dio, ¿no? En la actualidad, la moral que ha mencionado Pastor, es muy importante establecerla como dos tipos de moral. Una es una moral relativa, la otra es la otra moral absoluta. La Biblia, lógicamente, tiene una moral absoluta, tajante de lo que es verdadero y falso, de lo que es bueno y malo. En cambio, la relatividad moral es lo que estamos viviendo ahora, las consecuencias, ¿no? La gente se queja que el Señor no hace nada. No, en realidad son las consecuencias que el hombre ha agarrado por la moral relativa en la que vive. Tan terrible que alguna vez he visto un video de una persona con unos kilos de más, que él hablaba y decía, no me juzguen, porque a mí, porque tengo un gusto diferente al de ustedes, una preferencia sexual diferente al de ustedes. A mí me gustan los niños, decía este hombre. Claro, entonces la moral es relativa, todo vale. El ladrón dice, no es malo robar en ciertos contextos. Robin Hood, ¿no? Con una enseñanza muy mala, ¿no? Bonito en su tiempo, linda producción, lo que quieres, pero una enseñanza terrible. Decir, no, yo robo a los buenos para darle a los malos. No, pero estás robando. O sea, según nuestra moral absoluta, robo es malo, no importa qué, pero es malo. Pero en el relativismo, todo vale. Todo vale, no mi pensamiento, no si yo me considero, ahorita yo les digo a ustedes, yo me autopercibo como mujer, no importa porque la moral es relativa, todo vale. Y bajo esos preceptos, a las iglesias nos están haciendo bolsa, porque nos dicen, ¿por qué juzgas? ¿Acaso es lo único tú lo que predicas es lo verdadero? Y nosotros, ¿qué vamos a responder? No, ves que depende. También los hinduistas sí tienen su verdad. No, budistas también bien. No, nosotros respondemos, sí, están mintiendo porque el Señor lo dice. Uh-huh. Eso es lo que un poco tropezamos los cristianos, ¿no? Eso de que todas las religiones llevan al cielo. Entonces, nosotros al aceptar o al decir que somos cristianos, automáticamente somos exclusivistas. La palabra del Señor es exclusivista, ¿no? Si dice, yo soy el único Dios verdadero, entonces para nosotros ya no existe otro, pues. No existe Cristo. Entonces, todos los demás queda pues fuera del marco. Entonces, pero el mundo es al revés. El mundo lo que quiere es agarrar a todos, ¿no? Y por eso también la moral se vuelve relativa.
Porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. Y todo mundo, es válido. Claro, y el mundo lo que dice, bueno, no importa lo que piensas, lo importante es el amor, ¿no? Y quiere abrazar a todos. Y eso mismo se ha entrado a la iglesia, ¿no? Es decir, no eres, si estás juzgándolo, si estás hablando mal del hermano, entonces no tienes amor, y si no tienes amor, entonces no. Es una manera de... Un contexto fuera de contexto que realmente también aplica a nuestro programa de herejías. Nuestra época, como decía bien nuestro hermano, odia los absolutos. Sí. Odia los absolutos, principalmente teológicos y morales, que son verdades teológicas que no dan lugar a discusión. Odia el dogmatismo, ¿no? Claro. Teniendo su propio dogmatismo. No, y a mí me hicieron muchas veces, ¿no? Cuando expongo algo por el Facebook, o sea, no seas dogmático, me decían, ¿no? Nuestra sociedad es simplista. Todo lo quieres resumir en amor. Dios es amor. Y en un amor tergiversado. Un amor simplista es que indican que la interpretación proporciona, o sea, hablan de cosas simples, ¿no? ¿Y eso para qué? Para, como decía el hermano, esconder su pecado, para justificar como su pecado, como el adulterio, el alcoholismo, la homosexualidad, todas esas tendencias, ¿no? Esos pecados. Entonces, siempre nuestra sociedad va a odiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los confronta, los juzga, los muestra, es la base moral. Si no hay palabra de Dios, si no hay Biblia, si se tira la Biblia como ya están haciendo en las unidades educativas de nuestro país, ¿qué va a suceder? No va a haber un absoluto, no va a haber un absoluto teológico, una medida, no va a haber una medida, no va a haber una base moral. Eso va a dar lugar al libertinaje. Y estamos viendo consecuencias. Al caos. Ahorita hay una consecuencia muy severa. A los sin ley. Empiezan eliminando la Biblia, la base moral, luego va a haber una sociedad donde no van a hacer caso las leyes. Una sociedad totalmente liberal, anarquistas, ¿no? Corrupta, donde anárquica. No entienden que el robar está mal, no está mal. Entonces, pero sin embargo ahora nosotros estamos para mostrar, ¿no?, que la palabra de Dios tiene razón en todo. Pastores queridos, a ver, no quiero hacer el aguafiestas de la noche, pero estamos ya a 8 minutos. Creo que estaba tan intensa y emocionante este programa que en algún momento me fijaba en el horario y ya estamos en 46 minutos en un chasquido de dedo. Y ya estamos a las conclusiones, ¿no? Tenemos que ir a las conclusiones de este, porque podemos seguir, ¿no? Ese es un tema muy fuerte, si se toma de la mejor manera a la luz de la Biblia, es muy benigno para las iglesias, ¿no? Para que las personas empiecen a entender que el cristianismo es de absolutos, no de relativos. A ver, vamos a despedirnos. Eso. La primera conclusión que podemos sacar es que el Señor Jesús nos está enseñando en todo el contexto, ¿no? Nos está diciendo cómo debe ser la vida de todo verdadero creyente, ¿no? Luego vemos que el Señor nos está advirtiendo a sus discípulos del peligro de juzgar a otras personas de una manera orgullosa, hipócrita y sin amor, y de las consecuencias que trae eso. Si lo hacemos, vamos a tener consecuencias. Tercero, dice, el resto del Sermón del Monte y de la Biblia se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso necesarias. La vida de un cristiano siempre tiene que andar discerniendo entre el bien y el mal. Incluso nos dice que nosotros probemos a los espíritus, ¿verdad? Para ver, ¿no?, de dónde proviene. Luego, también juzgar es lo mismo que condenar y lo contrario de perdonar. Entonces, otro dice, tengo unita más, dice, debemos tener mucho cuidado de no caer en la forma poco cristiana de juzgar a los demás. Sin embargo, no debemos dejar de usar nuestro juicio, juzgar y discernir, tal como el Señor también nos enseñó a hacer en su palabra. Entonces, esas conclusiones tengo varios otros
Sí, Isaías 65:5, eso lo leeremos, ese es bueno. A ver, Ya, Isaías. Isaías 65:5. Isaías, estoy empezando a leer Isaías, es una tremenda cosa. Ya, ¿quiere que lo lea? A ver. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hay gente, ¿no? Hay gente que no quiere juntarse con los demás hermanos porque se creen más santos, ¿no? Y esa es, dice, una manera en la que nosotros no tenemos que portarnos como cristianos. Nosotros, la palabra de Dios dice que tenemos que hablar, tratar a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. En otra parte también dice que nosotros tenemos que tener un juicio justo sobre nosotros mismos. ¿Cómo? No lo tengo bien ahorita eso en la cabeza. Apreciándonos a nosotros mismos, bueno, no me acuerdo bien. Pero en varias partes el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser humildes. Y tenemos que nosotros, si vamos a hablar con una persona, ponernos desde el punto de vista de esa persona y que nosotros podemos caer en el mismo problema de esa persona. Con ese amor tenemos que hablar a esa persona y decirle, hermano, estás fallando en tal cosa. Claro, con firmeza también, ¿no? Sí, con firmeza, pero tomando en cuenta que nosotros estamos sujetos también a poder caer en eso. No, además considerando que se nos ha sacado de lugares muy, muy oscuros, ¿no? Señora, ten tanta misericordia de nuestras vidas, pero por ejemplo yo hablo por mí, ¿no? Así tan misericordioso conmigo el Señor, que no puedo ahora considerarme la luz de las luces, ¿no? Sino saber de dónde he venido, de dónde me ha sacado el Señor y entender que el Señor también puede sacar a esa persona, ¿no? Mira, si es que es su soberanía, ¿no? ¿Alguna conclusión más, hermano? Sí, Mateo 7:5 dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, para un poquito contextualizar, ¿quiénes eran los hipócritas? Fariseos. Los fariseos. ¿Cuál será la viga que deberían sacar ellos de su propio ojo? El orgullo. La arrogancia moral, la arrogancia religiosa. Moral e hipócrita. Hipócrita religiosa, ¿no? Entonces está prohibiendo juzgar de esa manera. A ellos les está prohibiendo. A los arrogantes, a los hipócritas, a los fariseos, a los que se han endiosado, a los que creen que tienen la razón, porque así le han enseñado. Pero no, nosotros debemos de juzgar, pero según lo que dice la palabra del Señor. Antes de eso, antes de juzgar nosotros, primeramente dice, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. O sea, uno que ya no peca, uno que llora por sus pecados, uno nacido de nuevo, uno que tiene hambre y sed de justicia, no va a permitir pues el pecado en donde se encuentre. Que el Señor ha transformado. Está facultado para juzgar, porque esa persona ha sido transformada no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Y que ahora sea irreprensible, como dicen, ¿no? Las cartas pastorales. Sí. Por eso es que, bueno, ha nacido de nuevo espiritualmente. Claro. Y ese nacimiento no ha sido por él. Es nueva criatura. Es nueva criatura que ha sido dado de lo alto. Sí. Y es una, como usted dijo, hermano, yo soy otra persona. Sí. Ya no soy el de antes. Ya veo de diferente forma. Si usted ha nacido de nuevo, si usted llora por su pecado, si usted es manso y humilde, si usted tiene hambre y sed de justicia, entonces usted está facultado para juzgar en base a la palabra del Señor. La palabra lo dice, con ¿no? Justo juicio. Y lo que condena es aquí al juicio hipócrita de los fariseos. Que no seamos como los fariseos, ¿no? Exacto. ¿Debemos juzgar? Por supuesto que sí. Ya hemos llegado, ¿no?, al final. Necesitamos hacer unos anuncios para toda nuestra comunidad, nuestra iglesia. Que estamos con nuestros servicios dominicales en la siguiente dirección, en Cotauma. En Cotauma estamos en la avenida Buenos Aires, el número 1887B, a media cuadra antes de llegar a la estación del teleférico amarillo.
Y el otro está en Miraflores, en la calle Cuba, 1684A, entre Carrasco, Pasos Canqui. ¿Los servicios son a qué hora, querido pastor? A las 11 y a las 12 allá en Cotauma. Y hermanos, no se olviden que tenemos la necesidad de un local. Nos han llamado varias personas esta semana, gracias a Dios. Amén. He ido a ver también. Y bueno, el Señor dirá, yo creo que hasta finales de mayo más vamos a estar en Cotauma, y luego ya el Señor dirá dónde vamos a ir, ¿no? Les invitamos cordialmente a nuestros servicios. También tenemos una apartado para los niños, donde les enseñamos palabra bíblica, y es muy lindo invitarlos a la iglesia porque como en los últimos 2 prédicas van a recibir un montón de palabras, no un versículo, 2 versículos sacados de contexto, sino versículos tras versículos. La última vez creo que contabilizó como unos 60 versículos y la anterior vez unos 20. Y eso es lo hermoso, ¿no? Porque la Biblia es la que nos enseña. Bueno, sin más que decirme, me pasan unos cuantos segundos. Que Dios los bendiga en sus hogares. No se olviden escudriñar la Biblia para que nadie los engañe y que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.